Este es Paul Gadel Jr., también conocido como el preso con más tiempo de servicio en Estados Unidos. Antes de salir de la prisión en 1980, había pasado un total de 68 años y 245 días encerrado, alejado del resto del mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando prisioneros como estos se reintegran a la sociedad después de varias décadas? Esta es la oscura historia de la vida después de la vida. Clifford Hampton. El año era 1958 y Clifford Hampton tenía solo 18 años, pero estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. En esta fatídica noche, Hampton y su novia de 17 años, Bertha Ann Gibson, tuvieron una acalorada discusión que pronto se volvió mortal. Después de rechazar la solicitud de Hampton para tener relaciones, Hampton lanzó un ataque de ira. Agarró un cuchillo y apuñaló a su novia 28 veces, terminando con su vida en el acto. Fue un crimen impactante que sacudió a toda la comunidad, dejando a la gente con más preguntas que respuestas. No pasó mucho tiempo antes de que Hampton fuera arrestado, juzgado y condenado a cadena perpetua por el asesinato. Durante los siguientes 61 años de su vida, Hampton permanecería atrapado tras las rejas en la notoria prisión de Angola, mientras el mundo pasaba a su alrededor. Pero aunque estaba bajo llave, las maneras violentas de Hampton no parecían reducirse ni un poco. Solo 3 años después de recibir su primera condena, fue encontrado nuevamente con sangre en las manos. Esta vez fue otro recluso llamado Kemi Time, quien tuvo que sufrir la ira de su temible enojo. Después de enterarse de que dicho recluso supuestamente había estado difundiendo mentiras sobre él, decidió tomar cartas en el asunto. Así que cuando el recluso Kemi Time apareció muerto en la prisión, todos sabían quién lo había hecho, y una vez más, Hampton se encontró en la sala del tribunal, frente a un juez que no tenía piedad por el doble asesino. Fue condenado a otra cadena perpetua, y en este punto parecía que nunca vería más allá de las 4 paredes de la prisión. Su caso eventualmente se convertiría en uno de los ejemplos más vitales de personas que sobrevivieron a sentencias de prisión insanas. El destino tenía otros planes, y las mareas de la justicia más tarde cambiarían a su favor. En 2017, surgió una nueva esperanza en el caso de Hampton, después de que nuevas leyes estatales prohibieran sentenciar a menores a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Apoyándose en esta ley recién introducida, los abogados de Hampton acudieron a los tribunales para buscar su liberación bajo libertad condicional. En sus palabras, Hampton era un hombre cambiado con 10 años de buen comportamiento a su haber. Además, también se había vuelto bastante mayor y no representaría ningún peligro para la sociedad. El 11 de abril de 2019, la Junta de Libertad Condicional anunció que el doble asesino Clifford Hampton sería elegible para libertad condicional. Y solo 11 días después, finalmente salió de la prisión por primera vez desde que tenía 17 años. Fue un reencuentro emotivo para Hampton, de 78 años, y su hermana, ya que ambos se abrazaron fuertemente tras su liberación. Pero la vida fuera de la prisión no ha sido tan fácil para Hampton. Sin embargo, gracias al apoyo constante de la comunidad que lo sacó de la prisión, a Hampton se le ha proporcionado una vivienda adecuada, ropa y algunos recursos monetarios. Para empeorar las cosas, Hampton actualmente no es elegible para ningún beneficio de seguridad social ni cobertura de salud, por lo que navegar la vida fuera de las celdas ha sido una experiencia tumultuosa. Pero a medida que su historia continúa desarrollándose, Hampton ha pasado los últimos años en relativa oscuridad mientras intenta recoger los pedazos de su vida que quedaron. Pero si pensabas que su historia era extraña, deberías ver los detalles desgarradores de este próximo caso. Richard Honeck. Esta próxima historia tiene sus raíces en el año 1899, cuando Richard Honeck le quitó la vida a un antiguo amigo de la escuela, identificado como Walter F. Coiler. A la edad de 21 años, Honeck se encontró encerrado de por vida por el atroz crimen y no sería liberado hasta 64 años después. Rastreando el origen de todo el crimen, descubrimos una historia que te pondrá la piel de gallina. Antes de que Honeck siguiera una vida de crimen, era operador de telégrafo e hijo de un rico comerciante de equipos agrícolas. Pero en septiembre de 1899, él y otro hombre, Hermann Hundhausen, tramaron un plan para eliminar a un hombre que inicialmente había testificado contra ellos en un caso de incendio premeditado. Los dos hombres habían guardado este rencor contra Kohler desde su condenatorio testimonio algunos años antes, y ahora era el momento de la retribución. Así que avanzaron con sangre en los ojos y determinación en el corazón.
Mientras se embarcaban en esta misión mortal, Honig y Hundhausen estaban armados hasta los dientes con un cuchillo Bowie de 8 pulgadas, un cuchillo Bowie de 16 pulgadas, un cuchillo de caja plateado, un revólver calibre 44, un revólver calibre 38, un revólver calibre 22, un garrote y 2 cinturones de cartuchos. Era como si fueran a la guerra, pero eso no era todo. Los dos hombres también idearon un plan para cubrir sus huellas, llevando un kit de escape mientras se dirigían a la casa de la víctima. Este kit de escape, muy cargado, incluía 2 bolsas llenas de novelas de 10 centavos, grabados obscenos y ropa de la que se habían cortado los nombres. Los oficiales pronto encontraron el cuerpo sin vida de Kohler, sentado en una silla, apuñalado en la espalda. La escena podría haber sido tan poética si no fuera tan horripilante. Pronto, la policía estaba tras los dos sospechosos, y no pasó mucho tiempo antes de que tanto Honig como Hundhausen fueran encontrados y arrestados. Después de ser capturados, la verdad detrás del caso comenzó a salir a la luz. Según una confesión hecha por Hundhausen, los dos hombres habían jurado vengarse de la víctima tras su testimonio, y su plan de venganza fue cuidadosamente orquestado y planeado hasta el más mínimo detalle. Pero nadie escapa del largo brazo de la ley, y en noviembre de 1899, Richard Honig fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminaría dentro de los muros de la prisión. Sin embargo, sus primeros días tras las rejas estuvieron marcados por una violencia grave. Como aquella vez en 1912 cuando apuñaló al asistente del alcaide en la prisión de Joliet con un cuchillo hecho a mano. Así, se encontró pasando un total de 28 días seguidos en confinamiento solitario por la infracción. Todo cambió cuando más tarde fue trasladado a Menard, y según los funcionarios de la prisión, Honig no era más que un prisionero modelo. Durante los siguientes 35 años de su vida, trabajó en la panadería de la prisión, y fue muy cuidadoso en dejar atrás sus días problemáticos. Durante las primeras décadas de su vida en prisión, Honig tuvo muy pocos contactos con el mundo exterior. Aparte de un amigo que lo visitó en 1904 y un reportero de un periódico en 1963, nadie más vino a buscarlo. El único otro respiro que tuvo fue una nota de 4 líneas que recibió de su hermano en junio de 1904. Esto fue hasta agosto de 1963 cuando su caso recibió un nuevo impulso. Entra Bob Puss, un reportero de Associated Press, que se enteró del caso de Honig a través de un periódico de la prisión de Menard. Instantáneamente, se sintió inspirado a difundir la historia de este prisionero de larga data al resto del mundo, trayendo a Honig una nueva ola de popularidad. Pronto, las cartas comenzaron a llegar en masa al hombre, tanto de admiradores como de enemigos. En total, se dice que recibió un saco de correo con 2,000 cartas, incluyendo una propuesta de matrimonio de una mujer en Alemania, ofertas de empleo y regalos monetarios que iban desde $5 hasta 25 centavos. El clímax de la historia llegaría finalmente el 20 de diciembre de 1963, después de que Honig fuera liberado bajo libertad condicional del penitenciario del sur de Illinois, tras cumplir 64 años en prisión. A los 84 años, Honig finalmente salió de la celda de la prisión acompañado por el mismo reportero que contó su historia al mundo. Mientras Puss introducía a Honig a la realidad del mundo exterior, el anciano prisionero no podía contener su asombro. Todo era motivo de maravilla para él, desde la velocidad a la que viajaban los coches en estos días, hasta los enormes rascacielos que se habían levantado desde que se fue. Finalmente quedó al cuidado de su sobrina, la señora Clara Orth, quien tuvo que dejar su trabajo para cuidarlo, e incluso llegó a vender su casa rodante de un dormitorio y comprar una casa adecuada de 2 dormitorios en Oregón. Su historia cautivó al mundo simplemente por la cantidad de tiempo que pasó tras las rejas, aunque su récord de la sentencia de prisión más larga ha sido superado por al menos otros 8 casos. Honig viviría una década más, antes de sucumbir a las frías garras de la muerte, a la edad de 97 años. Lester Pearson. En un cálido día de octubre de 2021, Lester Pearson, de 84 años, salió de la penitenciaría estatal de Luisiana como un hombre libre. Había estado encarcelado durante 57 años, pero eso fue 47 años más de lo que inicialmente esperaba. Para entender la complejidad de este caso en particular, viajamos en el tiempo hasta 1964, cuando Pearson tuvo su primer encuentro con la ley. Debido a su supuesta implicación en la muerte de un hombre, se enfrentó a 2 opciones. Opción 1. Enfrentarse a un jurado altamente prejuiciado como hombre afroamericano y arriesgarse a ser enviado a la silla eléctrica. Opción 2.
firmar un acuerdo de culpabilidad y disfrutar de una sentencia mucho menor de 10 años y 6 meses. En ese momento, ir a juicio no era una opción aconsejable para un afroamericano atrapado en el lado equivocado de la ley, así que eligió la segunda opción. Pero eso tampoco resultó como se esperaba. En lugar de recibir una simple sentencia de 10 años, Pearson se encontró atrapado tras las rejas de la prisión de por vida. Después de que pasaron los 10 años y 6 meses, nadie me dijo nada, dijo Pearson en una entrevista con PBS NewsHour. Durante muchos años, el anciano recluso creyó que nunca saldría vivo de la prisión, y su esperanza moría con cada día que pasaba. Pero no estaba solo en esta prueba. De hecho, había muchos más que habían sido víctimas de un sistema de justicia defectuoso. En total, el proyecto del estado de Luisiana identificó a 60 reclusos, la mayoría de los cuales eran personas de color que se declararon culpables de diferentes delitos para evitar la ejecución y con la promesa de una sentencia más corta. Estas personas que sobrevivieron a sentencias de prisión insanas llegaron a ser conocidas como los 10 a 6 de por vida. Cada uno de estos hombres tenía entre 66 y 86 años y aún permanecían tras las rejas. Pero Pearson fue uno de los afortunados. En 2021, su caso fue presentado ante un juez y fue resentenciado como lo exigió el fiscal del distrito de Orleans Parish. Su anterior cadena perpetua no oficial fue reducida a solo 55 años, con crédito por los 57 años que ya había cumplido. Debido a este nuevo desarrollo, Pearson fue liberado a un mundo que no había visto en casi 6 décadas. Pero él es solo uno de los 5 de los 10 a 6 de por vida que han sido liberados. Hasta hoy, 55 más permanecen tras las rejas, pagando un precio más alto del que habían negociado. ¿Terminará su historia del lado de la libertad o pasarán estos hombres sus últimos días encerrados? Tendremos que esperar y ver. Chester Wager. En 1960, un crimen espantoso sacudió la ciudad de Chicago hasta sus cimientos. 3 mujeres fueron encontradas asesinadas en el Parque Estatal Starved Rock, en uno de los casos más horrendos que la ciudad haya visto. Las 3 mujeres, Frances Murphy, de 47 años, Mildred Lindquist, de 50 años, y Lillian Etting, quien también tenía 50 años, estaban casadas con algunos de los empresarios más prominentes de Chicago. Habían hecho un viaje de 4 días al Parque Estatal Starved Rock, en Illinois, para relajarse y estar en contacto con la naturaleza. El lunes 14 de marzo de 1960, la historia tomó un giro oscuro después de que las 3 mujeres decidieron hacer una caminata por la tarde al cañón de San Luis. Nunca regresaron. Sus restos fueron encontrados más tarde el 16 de marzo, y según los investigadores, las 3 sufrieron traumatismos severos en la cabeza, y se encontró una rama de árbol manchada de sangre cerca. Esta fue el presunto arma homicida con la que fueron golpeadas hasta la muerte. Pero, ¿quién fue el responsable de este atroz crimen y, lo más importante, por qué? Los investigadores actuaron de inmediato, trayendo a todos los que parecían ser personas de interés en el caso, mientras intentaban reconstruir los eventos que ocurrieron en ese fatídico día. Chester Wager fue uno de los entrevistados en ese momento. Wager trabajaba como lavaplatos en el Starved Rock Lodge, y según el testimonio de algunos otros empleados del lugar, Wager supuestamente llegó a trabajar el día en que las mujeres desaparecieron con rasguños en la cara. ¿Fue esto una simple coincidencia o un testimonio crucial? Los oficiales a cargo del caso eligieron la segunda opción. Aunque él mantuvo su inocencia e incluso pasó no 1 ni 2, sino 6 pruebas de detector de mentiras, los investigadores siguieron bombardeándolo con preguntas hasta que finalmente fue llevado a una confesión. Tal vez fue porque encajaba con la descripción del supuesto criminal o por sus roces iniciales con la ley, pero sea cual fuera el caso, los investigadores lograron intimidarlo para que confesara, admitiendo no solo la muerte de las 3 mujeres, sino también otro crimen inminente de asalto y robo. Sin embargo, el Estado solo lo juzgó por la muerte de una de las 3 mujeres, Lillian Etting. Después de un juicio muy debatido, Wager fue declarado culpable el 3 de marzo de 1961 y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua el 3 de abril. Continuaría su vida tranquila tras las rejas hasta febrero de 2020, cuando finalmente fue liberado bajo libertad condicional después de innumerables intentos. Encontró su lugar en la lista de personas que sobrevivieron a sentencias insanas. Tras su liberación, un gran avance sacudió el caso, amenazando con destrozar su condena inicial. Según la evidencia analizada del asesinato de Starved Rock, uno de los varios cabellos encontrados en un guante usado por una de las víctimas no pertenecía a Wager, lo que significaba que había una posibilidad de que fuera exonerado del caso. Sin embargo, al momento de hacer este video, el verdadero culpable de los asesinatos no ha sido identificado, por lo que Wager no ha sido oficialmente exonerado de la condena.
El caso continúa en los tribunales, y los espectadores están curiosos por ver cómo se desarrollará todo el drama. Pero por más loca que pueda parecer la historia de Weger, esta siguiente lleva las cosas a un nivel completamente diferente. Expediente del caso 5. Joe Ligon. Imagina ser sentenciado a prisión a los 15 años y salir después de 68 años consecutivos. Esta es la historia de Joe Ligon, el recluso juvenil con más tiempo de servicio en Estados Unidos. El 20 de febrero de 1953, cuando solo tenía 15 años, Ligon se reunió con dos adolescentes que solo conocía casualmente, quienes le presentaron a otros dos adolescentes. Después de una noche bebiendo vino, la pandilla comenzó a robar a personas para intentar comprar más alcohol. Esta violenta juerga impulsada por el alcohol terminó finalmente con la muerte de dos hombres, Charles Pitts y Jackson Hamm. Fue un día triste en Filadelfia, y los 4 chicos responsables del crimen violento fueron pronto capturados por los oficiales. Fue después del arresto que el caso tomó un giro bastante controvertido. Después de que Ligon fue capturado por los oficiales, no se le permitió representación legal, ni a su familia se le permitió visitarlo. También le presentaron algunas confesiones firmadas por la policía, manchando para siempre la integridad de todo el caso. Pero eso no es todo. Todo el juicio también se llevó a cabo en un solo día, después de una deliberación muy breve. Ligon fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Aunque Ligon admitió haber apuñalado a una persona que sobrevivió al incidente, continuó negando vehementemente haber participado en los asesinatos, pero todas sus súplicas cayeron en oídos sordos. Con solo 15 años, toda su vida se vino abajo, y desde entonces su vida pasó como polvo en el viento. A principios de la década de 1970, el caso recibió nueva vida, y tras una revisión cuidadosa, la ciudad ofreció clemencia a Ligon y sus cómplices. Pero Ligon no aceptó la oferta ya que requeriría una admisión de culpabilidad, lo cual no estaba dispuesto a aceptar. Finalmente, se necesitarían los esfuerzos de Bradley Bridge, el abogado de Ligon durante 15 años, para anular su sentencia inicial. Según Bridge, Ligon solo fue declarado culpable por asociación, y si fuera juzgado hoy, solo recibiría una sentencia de 5 a 10 años. El caso continuó en los tribunales durante muchos años, hasta el año 2012, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos lanzó una bomba. En un movimiento que nadie realmente esperaba, la Corte Suprema declaró que dictar cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional para adolescentes era inconstitucional. Esto trajo nueva atención al caso de Joe Ligon, y en el año 2017 fue resentenciado a solo 35 años de cárcel. Y como ya había pasado más de 60 años tras las rejas, se volvió elegible para la libertad condicional de inmediato. Pero Ligon no estaba de acuerdo con estar en libertad condicional, así que acudió a los tribunales para impugnar la decisión. Y ganó. En febrero de 2021, Joe Ligon, de 83 años, fue liberado de prisión sin libertad condicional. Aunque no hubo drama en torno a su liberación, Ligon afirmó que salir de prisión fue como volver a nacer. Con su nueva libertad, Ligon espera pasar el resto de su vida en tranquilidad y felicidad. A medida que exploramos las historias de personas que sobrevivieron a sentencias insanas, el caso de Ligon se erige como testimonio de los cambios dramáticos que una cadena perpetua puede tener en un individuo. William Gaines Smith. Conozca al recluso con más tiempo en prisión de Kentucky, William Gaines Smith, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 1960 y solo salió en 2023. Había ingresado a prisión por primera vez a la edad de 22 años después de ser declarado culpable de quitarle la vida a un empleado de una tienda en Lexington durante un robo. Para poner eso en perspectiva, Smith ingresó a prisión solo 2 semanas antes de la muerte de Marilyn Monroe, antes del asesinato de JFK y antes del primer debate presidencial televisado. Su coacusado en el caso tiene una mejor historia. Aunque inicialmente se le impuso la pena capital, finalmente fue liberado bajo libertad condicional en 1981. Pero Smith tenía otros problemas. Aparte de sus condenas, también fue considerado insano ya en 1963, lo que requirió que permaneciera dentro de los confines de las paredes de la prisión. Esto también se agravó por el hecho de que su familia no estaba dispuesta a proporcionarle un hogar, incluso si era liberado. Pero a pesar de que su vida quedó para siempre manchada, Smith sigue manteniendo su inocencia en el tiroteo que llevó a la muerte de Olin Alexander, de 62 años. En todo el tiempo que pasó en prisión, Smith tenía solo una canción en sus labios: libertad. A medida que envejecía, se hacía más evidente que no sobreviviría a las duras condiciones de la prisión. Pero había otro problema. Aunque la Junta de Libertad Condicional estaba dispuesta a liberarlo, ningún hogar de ancianos estaba dispuesto a alojar al recluso anciano, y por eso se le negó la libertad condicional. Eso fue hasta 2014 cuando él, junto con varios otros reclusos ancianos, fueron liberados bajo libertad condicional médica.
Finalmente, pudo disfrutar del dulce sabor de la libertad que había anhelado durante mucho tiempo. Pero, desafortunadamente, esto no duró mucho. Aunque sobrevivió a su sentencia insensata, su salud en declive no le permitió disfrutar de la libertad que había buscado durante tanto tiempo. En diciembre de 2014, a la edad de 76 años, William Gaines Smith murió en el hospital universitario, poniendo fin a una vida marcada por la violencia, los remordimientos y los sueños rotos. Antes de continuar con el resto del video, aquí está la elección de nuestro suscriptor para hoy. A medida que exploramos las historias de personas que sobrevivieron a sentencias insanas, nuestra atención se dirige a esta imagen cautivadora. Esta mujer fue sentenciada a cadena perpetua en 1949 y en 2021 recibió una nueva oportunidad de vida. Después de pasar más de 70 años en prisión, es difícil imaginar que quedara algo a lo que regresar. Esta es la realidad de muchos convictos que se encuentran de nuevo en la sociedad después de pasar décadas tras las rejas. No es sorprendente que el mundo los haya dejado atrás, y lo que quedaría sería solo una sombra de todo lo que solían conocer. ¿Crees que los criminales merecen ser liberados de prisión después de largos periodos? ¿O sus cadenas perpetuas deben mantenerse hasta el final de sus vidas? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. John Phillips. El 8 de abril de 1952, John Phillips fue arrestado por agredir sexualmente a una niña de 5 años. En ese momento, él tenía solo 18 años y estaba en 9º grado, por lo que fue juzgado como adulto. Eventualmente pasaría los siguientes 66 años de su vida tras las rejas, pero el misterio que rodea el caso continúa persistiendo incluso hoy. Después de que Phillips fue arrestado por el crimen, primero fue enviado a ser evaluado en el Hospital Mental del Estado para Afroamericanos. Fue allí donde se cuestionó el estado de salud mental de Phillips. El resultado de la evaluación clasificó a Phillips como un adulto con la mente de un niño de 7 años y 7 meses. Para evitar el alboroto que causaría un juicio adecuado, su abogado decidió presentar una declaración de culpabilidad, y así Phillips fue sentenciado a cadena perpetua. Pero, ¿realmente cometió el crimen? Desafortunadamente, este misterio nunca se resolvió. Después de 66 largos años, y a la edad de 85, el recluso con más tiempo en prisión de Carolina del Norte captó la atención del mundo, y su historia conmovió corazones. Muchos comenzaron a citar su discapacidad mental como la razón por la que debería haber sido liberado de la prisión. Después de todo, había pagado por sus crímenes con años desperdiciados. Pero había un problema. Aunque muchas personas continuaron abogando por su liberación, Phillips no quería salir de las paredes de la prisión. Esta era la realidad a la que se había acostumbrado, y no estaba de ninguna manera preparado para las realidades del mundo exterior. Aunque ha sido elegible para libertad condicional desde 1959, las paredes de la prisión se habían convertido en la única realidad que conocía, y no estaba dispuesto a dejar eso por ninguna razón. Pero según la Junta de Libertad Condicional, finalmente fue liberado de prisión el 9 de marzo de 2021, después de pasar un total de 68 años en prisión. James R. Moore. Este es James Moore, el recluso con más tiempo en prisión de Nueva York, quien pasó un total de 60 años en prisión. La historia comienza en 1962, cuando Moore le quitó la vida a una niña de 14 años llamada Pamela Moss. Según la confesión de Moore, había atacado a la niña en un sendero cerca de su casa y la estranguló antes de proceder a agredirla sexualmente. Cuando terminó, levantó su cuerpo y lo arrojó en un pozo de grava lleno de agua. Pero Moss no fue la única víctima del reinado de violencia de Moore. Mientras exponía la verdad detrás de la muerte de Pamela Moss, Moore también reveló a los oficiales que había abusado de al menos 17 otras niñas, además de admitir haber agredido sexualmente a otra niña de 9 años. Para evitar la pena de muerte, que siempre acechaba en esos días, Moore decidió declararse culpable del asesinato de Moss. En 1963, el juez John Lamenzo sentenció a James Moore a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, iniciando un viaje que abarcaría 6 décadas. Su primera década la pasó en el Centro Correccional de Ática, donde trabajó como asistente dental, maestro y asistente administrativo. Luego, en 1973, fue trasladado al Centro Correccional de Auburn, donde más tarde conocería a su pareja de vida. Toda la historia tomó un nuevo giro en 1982 cuando nuevas leyes estatales lo hicieron elegible para libertad condicional. Pero durante las siguientes décadas fue trasladado de una prisión a otra mientras luchaba por ser liberado bajo libertad condicional. Sus oraciones finalmente fueron respondidas en junio de 2022, cuando se le concedió la libertad condicional, y salió de prisión como un hombre libre. Su liberación ha dado lugar a una ola de controversia, ya que los familiares de la víctima continúan argumentando en contra de la decisión de dejar al hombre salir de prisión. Paul Gadel Jr.
La historia de Paul Gaydel Jr. es una de las más populares sobre largas sentencias de prisión en los Estados Unidos. Durante mucho tiempo, tuvo el récord de cumplir la sentencia de prisión más larga en la historia de EEUUU, aunque su récord fue eventualmente superado por Francis Clifford Smith. El origen de esta historia nos lleva de regreso a 1911, cuando Gaydel tenía solo 17 años. El 26 de julio de 1911, Gaydel robó y asesinó a un anciano. William H. Jackson, de 73 años, era un corredor adinerado que era huésped en el Hotel Iroquois, ubicado en la calle 44 Oeste en Nueva York, donde Gaydel trabajaba como botones. Se dice que Gaydel se coló en la habitación de Jackson y lo asfixió con un trapo lleno de cloroformo hasta que no quedó aliento en sus pulmones. Solo pudo llevarse unos pocos dólares, pero 2 días después, la larga mano de la ley lo alcanzó y fue acusado de asesinato en segundo grado. Después de un juicio no tan especial, fue declarado culpable y sentenciado de 20 años a cadena perpetua. Desde allí, Paul Gaydel comenzó un viaje por algunas de las prisiones más notorias de los Estados Unidos. Primero, comenzó en Sing Sing, donde permaneció hasta 1926. Luego, durante una evaluación mental, los médicos lo declararon legalmente insano, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Estatal de Dannemora para criminales insanos, donde estuvo confinado hasta 1972. Luego fue trasladado a la instalación correccional de Fishkill, donde vivió en una unidad diseñada para albergar a reclusos ancianos. Para ser honesto, el lugar parecía más un dormitorio que una prisión. Su historia dio otro giro dramático en agosto de 1984, cuando le concedieron la libertad condicional. Sin embargo, el hombre de 80 años no estaba dispuesto a dejar la realidad que había conocido toda su vida. Vivir en prisión durante 63 años tenía sus ventajas, y afuera, en el mundo real, Gaydel sabía que no había una familia esperándolo con los brazos abiertos y no tenía nada a lo que regresar. Así que, en cambio, decidió quedarse 6 años más en prisión por precaución. Pero el sistema penitenciario no podía mantener esto para siempre, y el 7 de mayo de 1980, Gaydel salió de Fishkill como un hombre libre, habiendo cumplido lo que en ese momento era la condena más larga de la historia. El resto de sus días los pasó en un hogar de ancianos ubicado en Beacon, Nueva York, antes de finalmente fallecer a la edad de 93 años. Hoy, su historia se presenta como una advertencia para cualquiera que busque seguir el camino de la criminalidad. Su relato nos recuerda el fuerte impacto de una cadena perpetua y cómo una vida preciosa puede ser destruida por un apetito desmedido por la violencia. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.